Universidad Politécnica Salesiana. Lenguaje verbal y redacción. Capítulo 2 de Martín Vivaldi. Claridad y orden. Elementos de la oración o frase. A la oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. Ejemplo: oye, nieva, comemos ya, la casa es alta. Estructura de la oración. Sujeto, aquello que se dice de algo. Predicado, es de lo que se dice en la oración. Ejemplo: Don Luis está siempre un poco cansado. Sujeto, Don Luis, está siempre un poco cansado. Predicado. Clases de predicado. El predicado puede ser verbal y nominal. Predicado verbal consta de un verbo en forma temporal y personal, con o sin complementos. Se llama predicado verbal porque lo que se dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. Ejemplo: el enemigo nos lleva la mejor parte. Predicado verbal con complemento. El tiempo corre. Predicado verbal sin complemento. Predicado nominal consta de un nombre, sustantivo o adjetivo, con o sin complementos. Generalmente, el predicado nominal va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Ejemplo: mi padre está enfermo. Mi primo es capitán. Frase, periodo y cláusula. Frase. Se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Ejemplo: la Torre de Pisa es famoso. Periodo. Es una serie de frases yuxtapuestas o unidas por el medio de partículas. Ejemplo: guarda esa arma, dijo el galán, y cuélgala en tu cuarto como trofeo. Cláusula. Combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal, de valor independiente, para cerrar o determinar más su significado. Si hace buen tiempo, volaremos. Oración y sintagma. Oración. Toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia. Sintagma. Forma lingüística constituida por más de una palabra. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elemento modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar y determinar su significación. Elementos esenciales de la oración. Sujeto, verbo, complemento. Ejemplo: los niños compran caramelos. Los niños, sujeto, compran verbo, caramelos, complemento. Los niños rubios compran caramelos. Rubio, elemento modificador del sujeto. Los niños compran aquí caramelos. Aquí, elemento modificador de compra. Los niños compran caramelos de menta. De menta, modificador de caramelos. Orden de las palabras y construcción de las frases. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. La construcción sintáctica es lo que ordena los elementos de la frase. Sujeto: Isabel II, reina de Inglaterra. Verbo: concedió. El atributo a los complementos. Directo: a la independencia. Indirecto: a Gaal. Circunstancial: no hace mucho tiempo. Construcción lógica. La cohesión donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico es el párrafo o periodo. Para conseguirlo, debe procurarse ligar la idea inicial de una frase a la idea final de la frase procedente a la idea general. Ejemplo: el edificio incendiado era un charlet. Tuvo que hacerse en sentido de este brasero ardiente. En medio de este brasero ardiente tuvo que hacerse el salvamento de los habitantes de Charlet. Construcción lógica. Conclusión. Debe tomarse en cuenta el pronombre relativo. Ejemplo:
Señalarse un capítulo en este libro que me parece muy interesante. Escríbase mejor. Señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. La colocación de modificadores y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos que alteran el sentido del pensamiento. Ejemplo: apenas unas 50 personas del tendido 7 de pie pudieron ver bien la faena. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Llamamos aquí a partículas o elementos de transición entre frases, a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Ejemplo: el conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar al otro coche. Es mejor decir: el conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Coherencia y claridad en los párrafos. Se clasifica en alteración de torno al sujeto, alteración en el verbo. Alteración en torno al sujeto. El carpintero examinó la madera y después el cepillado fue hecho con sumo cuidado. En este ejemplo, ligamos el verbo examinar, la madera y el cepillado de tal modo que este parece ser otro complemento del verbo examinar. Pero no es así. El cepillado es el sujeto de la segunda frase. Y para evitar la confusión, para que las frases sean coherentes y por lo tanto claras, debemos escribir: el carpintero examinó la madera y la cepilló después cuidadosamente. De este modo, el sujeto principal, es decir, el carpintero, está presente como tal sujeto. Alteración en el verbo. Ejemplo: cuando nos toca la lotería, se pone uno muy contento. En este caso no hay coherencia entre la voz ni las personas de los verbos de esta frase. En la primera frase, nos toca, está en voz activa y en primera persona, del plural, sujeto nosotros. En la segunda, se pone, está en pasiva, refleja con sentido indeterminado, y en tercera persona del singular, sujeto uno. Lo correcto sería escribir: cuando nos toca la lotería, nos ponemos muy contentos. O bien, uno se pone muy contento cuando le toca la lotería. Variedad y armonía. Conviene alterar las frases cortas con sus largas, para que el escritor resulte variado, armonioso. El conductor se caló la gorra, encendió las luces de carretera, dio las llaves de contacto, metió deprisa, desembargó suavemente, pisó a fondo el acelerador, el coche salió disparado. Mejor ligado. El conductor se caló la gorra y encendió las luces de carretera, dio a la llave de contacto, metió primera, desembragó suavemente y pisó a fondo el acelerador. El coche salió disparado. Gracias.